eh, yo creo que solamente voy a predicar un mensaje más de la palabra de Dios, porque ya en este campamento se ha predicado la palabra de Dios. Estaba escuchando ayer los mensajes y realmente son mensajes que nos deben de, no solamente de motivar, como estaba predicando el pastor, de animar, sino mensajes que nos deben de llevar a tomar decisiones que cambien nuestras vidas. Eso es lo importante. A veces estamos como, o vamos a regresar, como a veces regresamos de la iglesia, y regresamos muy contentos, muy animados, y ¿de qué predicó el pastor? ¿Quién sabe? Pero se oyó muy bonito. Eso no sirve de nada, de que se escuche muy bonito, y si realmente no captamos lo que Dios nos quería decir, realmente no sirve de mucho. Y yo creo que Dios les ha estado hablando, y durante estos días el Señor les seguirá hablando, tratando con ustedes, con sus problemas, con sus necesidades, gracias, hermano, con la situación particular que ustedes como jóvenes viven. Están viviendo una etapa, en mi opinión, es la etapa más hermosa de la vida, pero también la más peligrosa, ¿verdad? Y qué bendición por todos ustedes que están aquí. Espero que puedan todos, sin excepción, aprovechar cada mensaje de la palabra de Dios que se va a predicar, que se va a enseñar, que se va a compartir con ustedes. Estén prestos, con un corazón dispuesto para oír lo que Dios quiere tratar con ustedes. Jóvenes, Dios está tratando con ustedes, y Dios quiere seguir tratando con ustedes. Doy gracias a Dios porque me trajo con bien, un poco cansado, pero bueno, en vez de avión parecía burro la cosa, pero bueno. Y me da mucho gusto estar aquí, ver los amigos, los pastores, saludarles. Me da mucho gusto verte, hermano Asael Cocón, ¿verdad? Y a todos los demás, los pastores, hermano Ignacio, que no aparecía ayer en todo el día, finalmente apareció hasta como a las 12 de la noche. Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de venir desde el desierto a la selva, ¿verdad? Mexicali es igual, pero todo lo contrario. Aquí hay iguanas, allá hay lagartijas. Aquí hay iguanas, allá hay camaleones, ¿verdad? Y salen solamente en la noche, porque en el día se doran también con el sol. Bueno, sin más, dándole gracias a Dios, vamos a meternos a la palabra. Abran su Biblia, jóvenes y hermanos, en la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 2. Vamos a leer allí los primeros 5 versículos de este capítulo número 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y voy a molestarles para ponerse de pie para leer estos versículos de la Biblia. Dice la palabra de Dios. Sígame la lectura solamente con su vista. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta
no es coronado si no lucha legítimamente. Todos vamos a repetir versículo 5, por favor. En el versículo 5, todo dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Quiero hablar de eso precisamente. Lucha, pero lucha legítimamente. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por permitirme estar aquí, haber llegado con bien. Y ahora, Señor, estamos aquí cumpliendo el propósito, Señor, de este viaje para compartir con la juventud, Señor, de tu palabra. Señor, hazme a un lado y sé tú, Señor, quien nos hables en esta mañana, como lo has estado haciendo, Señor, con cada siervo tuyo que en estos días nos han traído tu palabra y nos han edificado, nos han ayudado. Hazlo una vez más, Señor. Háblanos, rétanos, edifícanos, ístanos a hacer lo que es agradable delante de ti. Ayúdenos, Señor, Señor, que permitamos que su Espíritu Santo haga cambios en nuestras vidas y nos ayude a vivir y a tener vidas más agradables delante de usted. Gracias, Señor. Tome control de todo aquí, lo interno, lo externo, cualquier situación, cualquier circunstancia. En el nombre de Cristo se lo pido. Amén. Siéntense, jóvenes. Gracias. Note la última parte que dice el versículo número 5: y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Quiero en esta mañana, con la ayuda del Señor, tratar de llevarles a ustedes a un punto en el cual todos podamos ser convencidos de que en la carrera cristiana necesitamos correr, necesitamos luchar, pero necesitamos luchar legítimamente. Una de las características de la juventud, yo también fui joven hace como 2 o 3 años atrás solamente, era que nos gustan los deportes. Y yo lo estaba viendo ayer cuando llegué. Había una muchachita aquí, ¿verdad?, que pegó un chanflazo de 3 dedos así, metió un jonrón con el pie. Y es increíble. Otras pobrecitas le pegaban a la tierra en vez de pegarle a la pelota. Pero bueno, allá los otros jóvenes jugando, compitiendo, y nos gustan los deportes, por supuesto. Como todos los hombres, a mí también me gustaba y me gusta el fútbol todavía. Ya no lo juego, ya me retiré. Eso de causar lástimas no es muy bueno. Y bueno, en el deporte profesional hubo una tendencia, aún entre los países, el hecho de las competiciones internacionales para buscar más triunfos, para buscar más victorias, para buscar más medallas de oro en las Olimpiadas. Y yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad?, en los tiempos que no son sus tiempos de ustedes, pero los tiempos de la Guerra Fría, del comunismo, el capitalismo, que luchaban esto. Y yo recuerdo cómo los chinos, ellos, miré un reportaje como una nadadora, ¿verdad?, tenía cuerpo de hombre, y le estaban examinando cómo hasta el afán de cómo competir y tratar de ganar, de tener la victoria, de tener una medalla de oro, no importa lo que tenían que hacer. Si una mujer la tenían que convertir en hombre, la convertían para poder lograr aquello. Pero eso es trampa. Y me recuerdo ese reportaje cómo presentaban a esta nadadora que más bien parecía luchadora, y hasta manzana de Adán tenía, y le ponían ahí, mire, eso no es mujer, ese es hombre. Y la pusieron como mujer compitiendo contra las mujeres. Bueno,
Cosas como esas y quién sabe cuántas cosas no se han de haber hecho, en los cuales muchos deportistas no competían y no luchaban y no corrían, pero legítimamente. Hubo deportistas tramposos como Marilyn Jones, que hace unos años atrás tuvo que regresar las 3 medallas de oro, una corredora americana negrita, porque realmente confesó después de varios años que ella no luchó legítimamente y tuvo que regresar las medallas de oro. En el béisbol está Larry Bombs, yo le digo Barrigón, también, y entre otros grandes jugadores, peloteros, Alex Rodríguez, ¿verdad? Que se ha descubierto que han usado sustancias que son prohibidas para los deportistas, sustancias que los hacen hacer más fuertes, más vigorosos y por supuesto que los ponen en otro nivel, pero están haciendo trampa, son tramposos. Hace años atrás hubo la mayor competición en las Olimpiadas es los 100 metros planos. Mañana o pasado mañana aquí van a tener la carrera también, los 100 metros planos. Y estaba compitiendo un atleta americano, Carl Lewis, muy famoso, ganador de muchas olimpiadas, muchas medallas de oro. En la prueba principal de las olimpiadas son los 100 metros planos. Y ahí había otro negrito aparte, era canadiense, Ben Johnson. Y ese Ben Johnson, fortachón, no tan alto, pero muy fuerte se miraba. Y ahí estaban compitiendo, ¿verdad? Ben Johnson y Carl Lewis, uno canadiense, un americano. Y la noticia fue que Ben Johnson le ganó al americano. El americano era conocido como el hijo del viento. Imagínense nomás, era un hombre había ganado ya otras olimpiadas. Pero ahora vino Ben Johnson y le ganó los 100 metros. Pero esa misma tarde, noche y el día siguiente se supo que Ben Johnson había hecho trampa porque consumió sustancias prohibidas que lo hacían más fuerte, más rápido y le quitaron su medalla de oro. Hay atletas así que tramposamente tratan de obtener la victoria y finalmente los que llegan a ser descubiertos no logran otra cosa más que el ridículo, el descrédito, porque realmente no estaban luchando legítimamente. En estas últimas olimpiadas hubo un atleta que impresionó al mundo, fue Michael Phelps, el nadador, el máximo ganador con 8 medallas de oro. Pero la pregunta que todo el mundo tiene y todas las personas tienen, o los que tienen un poquito conocimiento de deporte tienen, es esto: si realmente las ganó legítimamente o hizo trampa como muchos otros lo han hecho. Y digo esto porque días después de que terminó las olimpiadas apareció una foto de él en muchos periódicos, en muchos diarios y revistas y todo tipo, donde él está con una pipa fumando marihuana, consumiendo drogas. Y uno dice, ¿realmente es el atleta que es esa persona? o es un tramposo, ¿verdad? Bueno, la Comisión Internacional del Deporte lo suspendió por unos meses y ya está otra vez compitiendo. Pero esa es la cosa, ¿verdad? En el medio, en el mundo, muchos están tratando de ganar, muchos están tratando de tener la victoria, pero se ha descubierto que han luchado y que han corrido, pero no legítimamente, sino tramposamente, falsamente. Y cuando esto se descubre, pues simple y sencillamente aquella victoria, aquel triunfo que tuvieron se esfuma y es nada.
La palabra legítimamente quiere decir conforme a la ley o conforme a las reglas. Legítimamente quiere decir legalmente, hacer algo o lograr algo legalmente, conforme a la ley, conforme a las reglas. También la palabra legítimamente quiere decir limpiamente, sin trampas, sin mentiras, sin hipocresía. Y anoté una cosa aquí, sin camuflajearse, porque es la cosa que puedo notar mucho hoy en día en el cristianismo. Muchos cristianos se camuflajean. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Pues que se adaptan al medio donde están. Si es un medio cristiano como en el cual estamos ahora, no hay problema, te adaptas. Pero si es una fiesta de tus compañeros de la escuela, no hay problema, también te adaptas. O sea, hay muchos jóvenes cristianos camuflajeándose, camaleonándose, adaptándose al medio donde están. Y lo curioso es, Pastor Cocón, es que se sienten a gusto aquí y se sienten a gusto allá. Es tremendo, o sea, es de acuerdo donde te encuentres, ¿verdad? Pero escúchame muy bien, no necesitamos laboratorios ni químicos para saber si estamos luchando legítimamente o no estamos luchando legítimamente. Hay un Dios en el cielo que todo lo sabe. Hay un Dios que todo lo ve. Y Él sabe si estamos luchando legítimamente o no estamos luchando legítimamente. Él nos ve cuando estamos en lugares que no debemos de estar. Él sabe cuando estamos viendo cosas que no debemos de estar viendo. Él sabe cuando estamos con gente que no es conveniente estar. Él lo sabe. Y Él sabe lo que estamos haciendo. Si estamos realmente luchando legítimamente, limpiamente, sin trampas, sin mentiras, conforme a las reglas de Dios, sin hipocresías, sin camuflajearnos, o Él lo sabe. Si realmente, ¿verdad?, lo que nosotros estamos haciendo es tener una doble vida o triple vida, una doble cara o triple cara, y adaptándonos de acuerdo a la situación, de acuerdo al medio, de acuerdo a las circunstancias. Él lo sabe si estamos luchando legítimamente o no estamos luchando legítimamente. Él te conoce, joven. Él te conoce, señorita. Él sabe de cada uno de nosotros. Él sabe de cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana, si estamos luchando legítimamente o no estamos luchando legítimamente. El versículo es muy claro de la palabra de Dios. El que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y joven, es tan importante esta verdad para tu vida. Es tan necesaria esta verdad para tu vida, porque un día vamos a estar delante del Señor. Y un día vamos a estar y vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho desde que nos convertimos a Cristo, desde que venimos a Cristo. Vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuenta. Y allí, hermanos jóvenes, o vas a ser coronado, o vas a ser recompensado, o vas a ser retribuido. Y te vas allí hasta tal vez a avergonzar, porque tú sabes que no luchaste legítimamente. Ahora, ¿qué se necesita para luchar legítimamente? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para luchar limpiamente conforme a las reglas de Dios, legalmente, sin trampas, sin mentiras, sin hipocresía? ¿Qué se necesita para luchar legítimamente en la vida cristiana? Vamos a ver la Biblia en Hebreos. Varias cosas voy a compartir con ustedes. Hebreos capítulo 12, versículo número 1 y 2. Básicamente más el versículo 1.
Hebreos capítulo 12, versículo 1. Si ya lo tiene, dígame amén para saber. Bueno, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice, ¿y qué dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Qué dice? Estamos en la carrera cristiana. Estamos en el estadio. Y el cuadro aquí, la imagen aquí de este versículo es como si estuviéramos en un estadio. A nuestro alrededor tenemos una gran nube de testigos. La gran nube de testigos es la que se describe precisamente en Hebreos capítulo 11, que habla acerca de los héroes de la fe. Y esta nube de testigos están ahí alrededor para animarnos a nosotros a correr la carrera cristiana, para correr y luchar legítimamente, y para hacernos ver y hacernos sentir que ellos ya llegaron un día a la meta, y que también un día nosotros debemos de llegar a la meta. Y ellos están ahí para ayudarnos y decirnos y mostrarnos que así como ellos llegaron, nosotros también podemos llegar a la meta. Que no tenemos por qué quedarnos a la mitad del camino, que no tenemos por qué quedarnos a la mitad de la carrera, que no debemos de desertar del ejército del Señor, de la iglesia del Señor, del grupo de jóvenes cristianos del Señor. Que debemos de continuar, debemos de seguir. Y está ahí para animarte, para decirte, si puedes continuar, levántate, anímate, sigue adelante. Pero también el versículo nos dice que hay algo que debemos de hacer, muy importante si queremos seguir corriendo, si queremos seguir luchando, si queremos seguir avanzando, si queremos luchar legítimamente. Hay algo que debemos de quitar. Dice ahí la palabra de Dios, el versículo número 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos, ¿qué dice? Querido hermano, no vamos a correr la carrera cristiana, ni vamos a estar luchando legítimamente, a menos que nos empecemos a despojar de todo peso y del pecado que nos, ¿qué dice? Asedia. Y es verdad. El pecado nos asedia por todas partes, todas horas, en todo momento y en todo lugar. Y debemos de estar atentos, velando, porque es exactamente eso lo que nos para en que nosotros podamos seguir la carrera cristiana y podamos seguir luchando legítimamente. Un joven cristiano que anda coqueteando con el mundo, que anda metido en algún pecado, escúchame bien, no está luchando legítimamente. Un joven cristiano que está coqueteando con el mundo, que está coqueteando con el pecado, no está compitiendo ni luchando conforme a las reglas de Dios, no está luchando limpiamente, legítimamente, sino realmente está teniendo algo en su vida que le está estorbando para que él pueda seguir y pueda continuar en la carrera en la cual Dios le ha puesto y Dios quiere que termine. Y es así. Alguien dijo esta declaración, yo creo el domingo lo escuché. Todos tenemos al menos un pecado. Hay algo, por lo menos una cosa oculta que a ti te atrae, que a ti te gusta. Algo que tal vez es tan difícil para ti o para mí que podamos dejar. Pero joven, eso es exactamente lo que puede hacer la diferencia en que tú llegues. Si no dejas esa cosa, si no dejas ese pecado, eso puede ser la diferencia a que tú llegues a la meta o no llegues a la meta. A que tú te quedes a la mitad del camino, a la mitad de la carrera, porque Dios sabe que hay un peso, que hay un pecado que tú estás llevando, que te está pidiendo luchar legítimamente y seguir la carrera y continuar en la carrera y terminar la carrera. Hay algo que te puede estar atorando. Yo quisiera, yo no conozco tu vida, pero Dios sí te conoce. Y si nos mete Dios al laboratorio, Él sabe si estamos luchando legítimamente o no estamos luchando legítimamente. Si hay algo que nosotros, en lo cual estamos entretenidos, en lo cual estamos tan divertidos, en lo cual estamos invirtiendo o malgastando nuestro tiempo, Él lo sabe, Dios lo sabe todo.
Y Dios te conoce y Dios me conoce. Y Él sabe realmente si estamos luchando legítimamente o hay un peso, una carga, o hay un pecado que te está estorbando para que tú puedas seguir adelante. Dijo anoche el pastor Evaristo el hecho de que hay jóvenes que aquí estuvieron el año pasado, y que, gloria a Dios por todos los que estuvieron el año pasado y volvieron este año. Pero hay jóvenes que estuvieron el año pasado, pero hoy ni siquiera están en la iglesia. ¿Por qué? Algunos de ellos, como algunos de ustedes aquí, creyeron que podían correr la carrera cristiana, pero sin luchar legítimamente, sin quitar el pecado que nos asedia, sin darle la vuelta al pecado que nos asedia, sin huir al pecado que nos asedia, sin apartarnos del pecado que nos asedia. Ellos creyeron que podían continuar así, ellos creyeron que podían seguir así, ellos creyeron que podían correr así, y no pudieron. Por eso el hecho que ya no están, algunos ni en el camino del Señor, algunos ni en la iglesia y ni en el camino del Señor están. Y que es lamentable y qué triste. Porque escúchame bien, joven, si tú estás en la carrera, debes de entender que debes de luchar legítimamente, porque puede ser que el año que entra tú ya no estés tampoco. Puede ser que el año que entra, puede ser que tú seas eliminado. Y qué lamentable, qué lamentable. Todos esos planes que Dios tenía para ti, todas esas cosas que Dios quería que tú cumplieras, todo aquello que Dios quería que tú hicieras, jamás va a poder ser realidad, porque hubo algo que te estorbó. Hubo una carga, un peso, un pecado que te estorbó. ¿Cuántos pecados hacen falta, pastor? Con uno solo hace necesario. Con un solo pecado puede ser suficiente para que tú no llegues a la meta, para que tú no cumplas el plan de Dios ni la voluntad de Dios. Si queremos luchar legítimamente en la carrera cristiana, tenemos que entender que debemos de despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia, y así poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué necesitamos para luchar legítimamente en la vida cristiana? Ve 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Dice el versículo número 24 y 25. 1 Corintios capítulo 9, 24 y 25. Si lo tienes, dime amén para saber. Muy bien, qué bendición que lo encuentras y lo encuentras rápido. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo que dice. Qué interesante, ¿verdad? Dios quiere que tú te lleves el premio, que tú seas el ganador, que tú seas el vencedor, que tú seas el triunfador. Dios no te quiere ver fracasado, joven. Dios no te quiere ver fracasada, señorita. Dios no te quiere ver en una ruina moral, señorita, en una ruina moral, joven. Dios quiere que tú seas un vencedor, o como dice Pablo a los romanos, un más que vencedor. Versículo número 25. Pero para eso dice que hay que luchar legítimamente. Versículo 25 dice: todo aquel que lucha, ¿de qué dice? De todo que dice, se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El que lucha legítimamente, de todo se abstiene. Repita: el que lucha legítimamente, de todo se abstiene. Si tú vas a luchar legítimamente, tienes que aprender esta verdad. Te tienes que abstener de tantas cosas Dios nos prohíba que debemos de abstenernos. Ahora, hay muchos, ¿verdad?, que dicen esto. Bueno, ¿verdad? Nosotros no vamos a esa iglesia porque en esa iglesia prohíben de todo. No nos dejan hacer esto, no nos dejan hacer aquello, no nos dejan ir a la fiesta, no nos dejan ir al baile, no nos dejan ir al cine. Ahí en esas iglesias prohíben de todo. No nos dejan traer blusas ombligueras, no nos dejan traer pantalón a las muchachas, no dejan traer short, no nos dejan traer aretes en los hombres. No, en esa iglesia prohíben todo. Pero escucha, joven, tú eres un joven cristiano, una señorita cristiana. Y si eres un joven cristiano y una señorita cristiana, aquí la palabra de Dios dice que el que lucha debe de abstenerse de todo.
En la carrera cristiana es igual, hermano. Los grandes triunfadores, los grandes deportistas que lograron grandes hazañas y grandes triunfos, es porque están metidos en el ejercicio, en sus prácticas, en toda su preparación, y se abstienen de andar desvelándose, de andar en borracheras, de andar en cosas que no son buenas. Cuidan su alimento, cuidan todo tipo de pasatiempo, todo lo tienen controlado, todo lo tienen medido, se abstienen de muchas cosas. ¿Por qué? Porque están buscando una corona, hermanos, una recompensa terrenal y humana. Nosotros no buscamos una recompensa corruptible, sino una incorruptible, celestial, una recompensa por Dios, por Cristo. Pero de todo se abstiene. El que lucha, de todo se abstiene. De todo se abstiene. No participa en pecados ajenos. 1 Timoteo 5:22. No pongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Esta es una de las cosas muy comunes entre la juventud. El hecho cuando tus amigos, tus compañeros de la escuela, tus compañeros de la colonia te invitan para que participes con ellos en sus actividades, en sus fiestas. Escúchame, tal vez para algunos de ustedes va a sonar no muy grato esto, pero en el medio donde tú te desenvuelves, en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, tú debes de ser un aguafiestas. ¿Verdad que no sonó muy popular? No sonó muy popular. Ahora, si tú no eres un aguafiesta, es porque no estás luchando legítimamente. No estás luchando legítimamente. Porque si tú le sigues la corriente a tus compañeros y participas con ellos y andas vendiendo boletos para la rifa, para la fiesta, para esto, para el otro, ya no estás luchando legítimamente. Ya tu carrera, sigues corriendo, vienes a la iglesia, vienes a campamentos, pero Dios sabe que no estás luchando legítimamente porque estás participando en pecados ajenos. Un hermano una vez me llamó, me dijo: pastor, mire, no quiero hacer algo sin consultarlo porque creo que es un tanto delicado. Dice: aquí en el trabajo tengo un amigo de muchos años, antes de ser cristiano, y pues yo le he hablado de Cristo a él y su esposa. Le he hablado de Cristo. Y pues él dice que sí, pero realmente con sus hechos ha demostrado que no. La cosa, pastor, me dice, para no hacerlo muy larga, es esto. Dice: han pasado los años y esta persona, que tengo tantos años de conocerlo, me ha pedido un favor. Dice: me ha pedido que si puedo ir al registro civil para firmar como testigo de su divorcio. ¿Qué caray? Le digo: ¿pero cómo? Porque no tenía su esposa, sus niños. Sí, pastor, pero aquí en la empresa encontró una mujer que le robó el corazón y ahora va a abandonar a su esposa, se está divorciando de su esposa, de sus hijos, lo está dejando para irse con esta mujer. Y como yo he estado con él por mucho tiempo, me pide que puedo ir a firmar. Y dije: hermano, la Biblia dice: no participes en pecados ajenos. Todo lo contrario, hermano, reprende a esa persona. Si de alguna manera él que esté recordando que él escuchó del evangelio, y cuando esté firmando allí el acta de divorcio, que él se acuerde que hubo alguien, un amigo, que le dijo: está mal lo que estás haciendo, no es correcto lo que estás haciendo. ¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo que debemos de ser como Daniel, aguafiestas. En Daniel capítulo 5 nos dice que el rey Belsasar, nieto o hijo de Nabucodonosor, hizo una gran fiesta, una gran pachanga y pachangos. Yo digo una pachanga marca diablo. Y allí estaban allí también administrando la hermana Yuri, entre otras personas. Estaban ahí cantando, de verdad. Marcos Witt también fue invitado, ahí también estaba. Y el Puma también, sí. Y todos estos, ahí estaban cantando, ¿verdad? Para Belsasar.
Y era una fiesta no de una tarde, sino de días o semanas, al grado que la cosa llegó al punto en el cual la paciencia de Dios se agotó. Y Dios milagrosamente, cuando estaban todos borrachos y ebrios, y ahí después de tantas cosas que pudieron haber hecho, en una pared blanca aquí como la manta apareció una mano. Y esa mano escribe unas palabras, y todo el mundo cuando ve esa mano y ve la cosa, hasta lo ebrio se le quita. Era un milagro, era Dios hablando a la humanidad. Y escribe unas palabras ahí: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y entonces allí quedan todos asombrados, preguntando qué es eso, qué significa. Luego Belsasar mandó traer a sus sabios, a sus astrólogos, a sus brujos, ¿verdad? Trajo a Walter Mercado, trajo a Madame Sassou, trajo a todos los brujos, al brujo mayor de Taquemaco también lo trajo. Pero nadie le puso, no, es que esto no podemos descifrar lo que esto quiere decir, ¿verdad? No podemos decir qué es lo que esto significa. Esto es algo mayor, más grande de nuestra capacidad, de nuestra ciencia, de nuestra brujería, de nuestro ocultismo. No sabemos. Y el rey estaba pues allí triste, compungido, sin saber que realmente qué quería decir eso. Y de repente la esposa del rey le dice: mi rey, le dice, pues ¿para qué te estás quebrando la cabeza? En tu reino hay un hombre que te puede decir lo que significa esas palabras. Si hay un hombre, sí, dice, se llama Daniel. De los que fueron traídos de los cautivos de Judá, Daniel, a tu padre, él le reveló cuánta cosa él quería saber. Ese hombre venía y le revelaba: Daniel, tráiganlo inmediatamente. Y ahí fue cuando Daniel vino delante del rey. Y entonces el rey le dice: tú que sabes descifrar sueños y enigmas y tantas cosas, ¿podrás decirme lo que esto significa, Daniel? Daniel dijo: bueno, no soy yo, es Dios, el Dios del cielo, el que lo puede hacer. Y el Dios del cielo te dice que tus días ya fueron cortados. Fuiste pesado y fuiste encontrado falto. Tu reino será quitado. Y esa misma noche pereció, una misma noche pereció el gran imperio de Babilonia. En esa misma noche. Ahora escúchame, ¿por qué Daniel no fue invitado a la fiesta? Era una aguafiesta. ¿Me está escuchando, joven? ¿Por qué Daniel no fue invitado a esa fiesta? Porque ya me imagino los que hicieron la fiesta, ¿verdad? Y empezaron a hacer los preparativos de la fiesta. ¿Y cuántos días iba a durar la fiesta? ¿Y quiénes iban a ser los invitados? Y todos los que iban a traer. Y los espectáculos que iban a tener, ¿verdad? Y alguno dijo: y Daniel va a venir. No, cállate, ni digas nada. Ni le digas nada. Es una aguafiesta. Nos va a echar a perder todo. Pero Daniel estaba luchando legítimamente, porque no participaba en pecados ajenos. ¿Estás participando en pecados ajenos, joven? ¿Estás participando en pecados ajenos, señorita? Hace unas semanas fueron las graduaciones. ¿Dónde estabas en la graduación? ¿Dónde estabas en tu graduación? ¿Dónde estabas? Algunos cristianos hasta llegan a ir a la misa. ¿Estás luchando legítimamente? De eso debería de avergonzarnos. Y así queremos tener victorias en el Señor. Y así queremos que Dios haga grandes cosas en la obra. Así queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida. No, joven, no vas a tener victorias. No vas a ser más que vencedor, joven. No estás luchando legítimamente. Y si no estás luchando legítimamente, el Dios del cielo lo sabe, que tú estás participando en pecados ajenos. El que lucha legítimamente de todo se abstiene. No va a lugares que no glorifican a Dios. Cuida sus ojos, cuida sus pensamientos, cuida su vida, cuida su corazón, porque sabe que está luchando legítimamente. Sabe que hay un Dios que todo lo ve. Sabe que hay un Dios que todo lo sabe. Sabe que ante Él no podemos hacer trampa. No podemos
luchar contra las reglas establecidas por Él. No podemos. Y Él lo sabe. Y tú lo sabes, joven. Tú lo sabes. No es que aquí estemos solamente para mortificarte y decirte: no hagas esto, no hagas aquello, no veas esto, no veas aquello, no te vistas así, no te vistes de esta manera. No, es que hay un Dios que nos dice que debemos de luchar, pero debemos de luchar legítimamente. De luchar legítimamente. Porque el que lucha legítimamente de todo se abstiene. En tercer lugar, mira allí igual 1 Corintios 9, 26 y 27. Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea, ¿qué dice? El aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El que lucha legítimamente sabe lo que quiere. Repita conmigo: el que lucha legítimamente sabe lo que quiere. Una vez más, repítelo: el que lucha legítimamente sabe lo que quiere. No anda corriendo a la aventura. ¿Dónde está la meta? Pues quién sabe, pero tú corre. Tú corre. No anda como golpeando al aire. No, va directo, y directo a la mandíbula para que quede noqueado. Sabe dónde pegar. Como el boxeador, sabe dónde pegar. Entonces el que lucha legítimamente sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere. La pregunta para ti, joven, en esta mañana: ¿sabes tú lo que quieres? ¿Sabes tú lo que Dios quiere para ti? ¿Sabes lo que Dios quiere hacer contigo, joven? ¿Sabes el plan que Dios tiene para ti, joven? Si no lo sabes, entiéndelo: Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes planes para ti. Los mejores planes que alguien pudiera tener para ti es Dios. Él quiere lo mejor para ti. Mira, lo que Dios menos quiere es que un día tú termines mal, termines arruinado. Es lo que menos Dios quiere. Termines dejando la carrera cristiana, termines a medias, termines desviado, termines apartado. Eso es lo que menos Dios quiere. Dios tiene grandes planes para ti, joven. Dios tiene grandes planes para ti, señorita. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero tienes que aprender a saber lo que Dios quiere para ti. El que lucha legítimamente sabe lo que quiere, porque sabe lo que Dios quiere para él. Sabe por qué está allí. Sabe que no hay mejor camino que el camino de Dios. Sabe que no hay mejor camino que el camino de Cristo. Sabe que está ahí, que es conveniente, que es beneficioso, que es bueno. Sabe. Y como Dios le dice a Josué en Josué 1:7: no se aparta ni a diestra ni a siniestra. O como dice 2 de Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que lucha legítimamente sabe lo que quiere, y lo que quiere, está luchando legítimamente, es que quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere agradar. ¿Estás agradando con tu vida al Señor, joven? ¿Recibe la honra y la gloria de Dios con tu vida, señorita? ¿Dios se agrada de tus pasos? ¿Dios se agrada de tu juventud? ¿Dios se agrada de lo que hablas? ¿Dios se agrada de lo que ves? ¿Dios se agrada de las amistades que traes? ¿Dios se agrada de lo que haces como hijo? ¿Dios se agrada como tú obedeces a tus padres? Si es que los obedeces. ¿Dios se agrada? ¿Dios se está agradando de tu obediencia? ¿Dios se está agradando de tu fe? ¿Dios se está agradando de tu fidelidad? ¿O es algo que ni siquiera te interesa ni lo tomas en cuenta? El que lucha legítimamente sabe lo que quiere, porque sabe lo que Dios quiere para su vida. Número 4.
El que lucha legítimamente, algo muy importante aquí, jóvenes, no encubre sus pecados, sino que los confiesa y se aparta. Una de las razones por las cuales muchos jóvenes cristianos están frustrados y no ven victorias en sus vidas es porque hay pecado no confesado. Y cuando un cristiano tiene pecado no confesado, no está luchando legítimamente. Y ahora aquí el versículo de Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará. ¿Qué dice? Eso es muy importante. Es como nos estaba predicando anoche nuestro hermano. Nos hablaba, no solamente queremos tener una motivación, sino debemos de ir a la acción. No solamente queremos animarles a ustedes, y Dios no solamente quiere animarles a ustedes a ver lo que está mal en ustedes, en su vida, en nuestra vida, sino a confesarlo delante de Dios y a apartarnos de eso. Y muchos cristianos están nomás en la primera parte, confesando los mismos pecados, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. Y ese pecado te tiene atrapado, porque no estás dispuesto a dejarlo. Y la palabra de Dios dice: no vas a prosperar, no vas a tener victoria, no vas a tener éxito, no vas a ser vencedor, vas a ser un perdedor. Vas a terminar con tu vida arruinada y frustrada, porque no estás luchando legítimamente, porque solamente vienes al altar a pedir perdón, pero no estás dispuesto a dejar lo que tú sabes que tienes que dejar. Hay algo que te está parando para que tú seas un vencedor, un ganador, y ese es el pecado que no quieres dejar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, y sé que, jóvenes, se aparta, alcanzará misericordia. Si no estamos dispuestos a apartarnos, si no estamos dispuestos a dejar lo que tengamos que dejar, no habrá victoria. Seremos perdedores. No estamos luchando legítimamente. Hay tantos pecados ocultos en nosotros los cristianos. Hay tantas cosas que deberían de darnos vergüenza, que no están siendo ni confesadas ni dejadas, sino todo lo contrario, son acariciadas y son nuestras diversiones. Y así queremos ser ganadores, y así queremos tener la victoria, y así queremos ser vencedores. Así no, porque no estamos luchando legítimamente. El que lucha legítimamente confiesa su pecado y se aparta. Querido joven, el problema no es el pecado, porque el pecado está en todas partes. En sí, hermanos, no hay una sola persona aquí que puede decir: yo ya no tengo problemas con el pecado, yo ya superé toda cuestión del pecado. No hay ninguna persona aquí. Dios sabe eso, que todos tenemos problemas con alguno o con algunos pecados. Pero el problema no es ese. El problema es que no estamos dispuestos ni a confesarlo, mucho menos a dejarlo. Pero escúchame muy bien, joven, un día ese pecado te alcanzará, y cuando te alcance te cobrará la factura, porque es exactamente como la semilla. Siembras una semilla y recoges muchos granos de una semilla, y es como la Biblia dice: tú siembras viento y cosechas torbellino. Y un día ese pecadito insignificante puede ser la causa de tu ruina y de tu miseria, joven, de tu ruina para toda tu vida aquí en esta tierra. Y si no tienes a Cristo, de tu ruina eterna, para siempre condenado en el infierno, porque no estás luchando legítimamente. Porque el que lucha legítimamente no encubre sus pecados, sino que los confiesa y se aparta. En quinto lugar, el que lucha legítimamente será un ejemplo de los creyentes. Primera de Timoteo 4:12 dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El que lucha legítimamente será ejemplo de los creyentes.
Cada joven aquí debe de aspirar a ser un joven ejemplo, un joven modelo en la iglesia, en su familia y aún fuera de la iglesia y fuera de su familia, donde quiera que esté. Un joven cristiano debe ser un ejemplo. No hay razón, escúchenme muy bien, para que los jóvenes cristianos no sobresalgan sobre los demás jóvenes mundanos. Escúchame bien, joven, tú eres un joven cristiano, tú tienes el conocimiento más elevado que existe sobre la faz de la tierra, es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Tú tienes que sobresalir donde quiera que estés, joven, pero si luchas legítimamente, si luchas legítimamente, vas a esforzarte por ser un ejemplo de los creyentes. Vas a permitir que el Espíritu Santo vaya cambiando tu vida, vaya cambiando tus actitudes, vaya cambiando tu carácter, vaya cambiando tu persona, vaya cambiando tus pensamientos, vaya cambiando tu corazón. Y vas a empezar a ser un ejemplo, o lo que mejor podemos decir, un modelo. Los demás cristianos y no cristianos pueden ver en ti un modelo, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. La pregunta es, ¿estás siendo un ejemplo a seguir, joven? Con tu cristianismo que vives hasta este momento, ¿estás siendo un ejemplo a seguir? ¿Otros jóvenes están siendo influenciados por ti para seguir las pisadas del maestro? ¿Otros jóvenes están siendo influenciados por ti para rendir sus vidas a Cristo? ¿O andas arrastrando la cobija, joven? El que lucha legítimamente se esforzará por ser un ejemplo de los creyentes. Un ejemplo. Cuánta bendiciones son jóvenes y señoritas que son un ejemplo para los demás. Son un ejemplo en la iglesia, un ejemplo en su casa, con su familia, un ejemplo en la escuela. Sobresalen. No todos, pero algunos en nuestra iglesia. Me ha tocado estar ahí en la ceremonia, la graduación de la universidad o de la preparatoria o de la secundaria, y ahí están dando el discurso principal por haber sido los estudiantes más destacados de su generación, y para decir: estoy aquí en primer lugar para darle gracias a Dios. Por supuesto, en ese medio todo el mundo se queda asombrado cuando escuchan algo así, pero están luchando legítimamente. Y el que lucha legítimamente, como hemos dicho, de todo se abstiene, no participa en muchas cosas con sus compañeros hacen, y Dios los honra porque ellos honran a Dios. Tú recuerdas que Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel estaban en la Universidad de Babilonia, estaban estudiando allí y fueron preparados en todo tipo de ciencias de los caldeos, y ellos estaban allí. Y cuando vino la graduación, ¿quiénes fueron encontrados más sabios, más inteligentes? Los que propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Los que lucharon, pero lucharon ¿qué? Legítimamente. ¿Cuántas veces fueron encontrados más sabios que los otros? 10 veces más sabios, porque luchan legítimamente, eran ejemplo. Y hasta nuestros días, querido hermano, Dios los puso en su Biblia porque son un ejemplo hasta para nosotros. Son modelos a seguir. Sus vidas limpias, transparentes, luchando legítimamente, no arrodillándose ante la estatua del rey, no haciendo lo que el rey mandaba, no cumpliendo los decretos del rey, sino agradando a Dios en todo, porque eran ejemplos, porque estaban luchando legítimamente, estaban honrando a Dios. Y hay promesa que el que honra a Dios, Dios le honra a él también. Muchos de ustedes jóvenes aquí, si tan solo lucharan legítimamente, serían los mejores estudiantes de sus escuelas, sobresalirían sobre todos. Y la gente y los maestros y los directores se quedarán admirados. Pero ¿por qué ese joven es así? ¿Por qué esa señorita es así? Oh, porque es cristiana. ¿Por qué es cristiano? Porque tiene una ciencia que es superior a cualquier ciencia, el conocimiento de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces nuestros jóvenes andan ahí arrastrando la cobija, ¿verdad? Ya no son estudiantes, son estorbantes. Qué lástima. Son los más pinteros, son los más irresponsables, los que no cumplen con sus tareas. Qué lástima.
no estás luchando legítimamente, joven. Ni el sacrificio que tus padres están haciendo por pagarte la preparatoria, la universidad, ni el sacrificio, ni el esfuerzo que ellos están haciendo. Tú no quieres luchar legítimamente, no vas a ser coronado, no vas a ser recompensado, no vas a tener recompensa ni en esta vida ni en el cielo. No quieres luchar legítimamente. ¿Por qué? Porque el que lucha legítimamente será un ejemplo de los creyentes. Y por último, el que lucha legítimamente, tarde que temprano, será recompensado. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que lucha legítimamente, tarde que temprano, será recompensado. Y yo entiendo, tal vez tú no seas el joven más inteligente ni la señorita más inteligente, pero tú puedes luchar legítimamente. Tal vez nunca vas a recibir un reconocimiento en un gran recinto aquí de la Universidad de Tabasco o en algún lugar prominente de tu comunidad, de tu sociedad, pero eso no importa. Lo que importa realmente es que tú estés luchando legítimamente. Y un día cuando lleguemos al cielo, no va a haber cosa más grata y más maravillosa que las palabras del Señor Jesucristo que te diga: bienvenido mi hijo, mi hija, bienvenido, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí cuando seas recompensado, premiado. Tal vez nunca tuviste un título, nunca tuviste un reconocimiento aquí de terrenal o secular, pero eso no importa. Lo que más importa es que un día vamos a llegar ante la presencia de Él, y ahí Él sabe si hemos estado luchando legítimamente, o hemos sido tramposos, o hemos sido mentirosos, o no hemos hecho conforme Él nos ha mandado. Él lo sabe, joven. Él lo sabe, señorita. Él lo sabe. Él sabe si realmente estamos siendo sinceros de corazón, si queremos agradarle a Él o no queremos agradarle a Él. Él lo sabe. Él lo sabe. Él ya sabe si somos personas, somos jóvenes que le honramos y le glorificamos a Él, o somos una vergüenza para el testimonio de Él aquí en la tierra. Él lo sabe. Él lo sabe, joven. Pero si hay esta gran necesidad, que tú y yo necesitamos luchar, pero luchar conforme a las reglas, luchar legalmente, luchar limpiamente, luchar sin trampa, luchar sin mentiras, luchar sin hipocresía, luchar sin camuflajearse, luchar, pero luchar legítimamente, porque el que lucha legítimamente, tarde que temprano, será recompensado. Cierra tus ojos, vamos a orar.